Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero enseñarte, esta vez, dados dos complejos, cómo se le divide a ellos. ¿Conoces eso? Te quiero mostrar cómo se hace. No te olvides, yo sé que te va a gustar, vas a entenderlo, y no te olvides de dar like a mi video. Si gusta, puedes hacerlo ahorita, no hay problema. Te va a gustar, de hecho. Mira, se hace así. Ahí están ellos dos listos para ser divididos. Lo que tú tienes que hacer siempre, tienes que multiplicar por la siguiente expresión. Aquí vas a colocar lo mismo que arriba. Va a ser la conjugada del denominador. ¿Y cuál es la conjugada de esto? Nada más a la parte imaginaria, que es negativo, le cambias de signo. O sea, a esa parte imaginaria le vas a poner ahora con positivo. Esta es la conjugada de esto. Esto lo vas a repetir arriba. Y ahora va a suceder lo siguiente, mira. Arriba, como tú puedes notar, este complejo se va a multiplicar con este, porque así se operan las fracciones. Entonces va a quedar así. Y en la parte inferior, si tú puedes ver, este con su conjugada tienen un parecido inmenso. Y estos de acá tienen la forma a menos b por a más b. Y cuando se multiplica a menos b por a más b, ¿qué cosa da? Da la diferencia de cuadrados. Y eso es lo que va a pasar acá. Va a dar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Así de fácil. En la parte de arriba hay que ponerse a multiplicar. ¿Cómo se multiplican dos complejos? Ya lo sabes. Lo voy a hacer de frente. Va a ir saliendo así. En la parte inferior, mira lo que va a pasar. Va a salir 9. Esto lo tomas como una multiplicación normal. El cuadrado entra a cada uno. 4 al cuadrado 16. Y ahí va a dar y cuadrado. Y entonces quedaría así. No te olvides que un requisito previo para que veas esto es haber visto el anterior. ¿No ves que yo voy numerando ahí en lo que se publica? Entonces, tienes que haber visto cómo se multiplican complejos. Te había explicado de que esto de acá vale menos 1. Todo esto vale menos 1. Entonces va a dar 20 por menos 1, te da menos 20. Más 6 te va a dar menos 14. Y acá en estos te da 23i. Y acá en la parte inferior haces lo mismo. En vez de el i cuadrado colocas menos 1. Por lo tanto, esto quedaría así. Arriba ya no se puede hacer nada. Y abajo esto se va a volver más 16. 9 más 16. 25. Y listo. Y estamos terminando. Mira, y quiero contarte algo. Siempre, en cualquier lugar, se acostumbra a separar eso. Así.
14 sobre 25 más 23 sobre 25 y... Porque eso se puede hacer en una fracción así de ese tipo. Y este sería el número complejo resultante de esa división. La parte real y la parte imaginaria. Así se procede siempre. Ha sido un placer haberte mostrado un poquito más del mundo de los números. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis. Me voy. Chao.